Buen día, estimados estudiantes. En esta presentación vamos a abordar el tema sobre la coloración de Gram. Es importante saber que la clasificación preliminar de las bacterias se basa normalmente en su morfología celular, pero también va a depender de la forma en que éstas reaccionen ante los diferentes procedimientos de tinción. Una de las tinciones más importantes, sobre todo en bacteriología, es la coloración de Gram. Esta coloración fue desarrollada por Christian Gram en 1884. Por tal razón, la coloración recibe el nombre haciendo referencia a la persona que colaboró en su desarrollo, Christian Gram. Por lo tanto, a la hora de hacer un reporte de bacterias Gram positivas o Gram negativas, la palabra Gram siempre deberá escribirse con letra inicial mayúscula. Los objetivos que pretendemos alcanzar en el desarrollo de esta práctica consisten en conocer los usos de la coloración de Gram, distinguir las bacterias de acuerdo a su reacción en la coloración de Gram, distinguir las bacterias según su morfología celular y conocer el procedimiento adecuado de la coloración de Gram. Existen diferentes tipos de coloración simple y coloración diferencial. Una coloración simple es una coloración que usa un solo colorante en una sola aplicación, y cuando hablamos de una coloración diferencial es aquella que usa dos o más colorantes y estos se van a emplear al mismo tiempo o uno después del otro. En la coloración de Gram haremos el uso de dos colorantes, un colorante primario o principal y un colorante secundario. Por lo tanto, al emplear dos colorantes, esta se clasifica dentro de una coloración diferencial. Las aplicaciones de una coloración diferencial consisten en que este tipo de coloración pone de manifiesto diferentes cualidades entre las células bacterianas o partes de las mismas y permite apreciar la morfología celular con mayor detalle. En este caso, podemos apreciar las diferentes formas o morfología celular que presentan las bacterias. Hablamos de cocos, hablamos de bacilos, de espiral o espiroquetas. Cuando hablamos de una bacteria en forma de coco, hablamos de bacterias con forma oval o esféricas o redondas. Estas va a ser importante reportarlas también según su agrupación. Los cocos se van a reportar en agrupación de cadenas, en agrupación de racimos, de tetradas, en pares o aislados. Cuando hablamos de bacilos, estamos hablando de bacterias con formas alargadas, cilíndricas o en forma de bastón, como comúnmente se les menciona. Y estas no es importante mencionar su agrupación. Cuando hablamos de bacterias en forma de espiral, son aquellas bacterias con formas curvas. Y las bacterias en forma de espiroqueta son aquellas bacterias en forma de rizos o en forma de tirabuzón. Estas son las diferentes morfologías bacterianas que podemos observar y que se hacen evidentes en una coloración de Gram. La coloración de Gram, como les mencionaba, es una coloración diferencial y es tal vez la coloración diferencial más importante y más empleada en bacteriología. También la coloración de Gram clasifica a las bacterias en dos grandes grupos, siendo esta su principal importancia. Clasifica a las bacterias como bacterias Gram positivas o bacterias Gram negativas. Las bacterias Gram positivas son las bacterias que se van a teñir de color violeta o azul oscuro. En cambio, las bacterias Gram negativas son aquellas que se van a colorear de color rosado o rojo. El comportamiento en la tinción como Gram positiva o Gram negativa es debido a diferencias en la estructura de la pared celular de los dos tipos de bacterias. Hay diferencias marcadas en la pared celular de ambas bacterias. Por ejemplo, cuando hablamos de una bacteria Gram negativa, estarán constituidas de la siguiente forma. En su capa más interna estará contenida una membrana celular representada por este marco de color amarillo. En la región intermedia estará ubicada una capa delgada de peptidoglicano y otras estructuras asociadas representadas por el color negro,
y en la parte más externa estarán constituidas por una membrana externa. Esta membrana está constituida por abundantes lípidos, también denominada bicapa lipídica. La diferencia con las bacterias gram positivas es que estas contienen una membrana celular, al igual que las bacterias gram negativas, pero si podemos observar, esta región coloreada de negro o marco con un mayor grosor representa una capa gruesa de peptidoglicano. En el caso de las gram negativas, esa capa de peptidoglicanos es muy delgada, pero las gram positivas tienen una capa muy gruesa de peptidoglicanos y carecen de una membrana externa, que como la pudimos observar en las gram negativas está representada por este color azul. Las gram positivas carecen de esa membrana externa. El comportamiento en la tinción como gram positiva o gram negativa es debido a diferencias en la estructura de la pared celular de los dos tipos de bacterias. Por ejemplo, hay diferencias marcadas a nivel de la pared celular de una bacteria gram positiva versus una bacteria gram negativa. ¿Qué sucede con la pared celular de estas bacterias? Bien, evaluemos su contenido. Si podemos observar en la parte más interna, ambas bacterias poseen una membrana celular representadas por el marco de color amarillo. En la parte intermedia de una bacteria gram negativa se encuentra una capa fina o delgada de peptidoglicano y otras estructuras asociadas, representada por este marco de color negro. En el caso de las bacterias gram positivas, esa capa de peptidoglicanos es considerablemente gruesa. Si observamos en el caso de las bacterias gram negativas, estas tienen una membrana externa representadas por este marco de color azul. Pero ¿qué sucede con las bacterias gram positivas? Carecen de una membrana externa. Entonces acá tenemos diferencias a nivel de una pared celular bacteriana. Ese comportamiento en la coloración se debe a la diferente composición química, ¿no? Entonces, de una pared bacteriana. Lo podemos observar o apreciar en esta imagen de una mejor forma. Nos damos cuenta que una bacteria gram positiva contiene una membrana plasmática y una capa muy gruesa de peptidoglicanos que también están involucrados ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos, además de otras proteínas asociadas a la pared bacteriana. En el caso de una bacteria gram negativa, esta contiene una membrana plasmática, contiene una capa muy fina de peptidoglicano y además contiene una capa externa o una bicapa lipídica. Entonces, estas son las diferencias a nivel de esa composición o comportamiento químico entre las bacterias gram positivas y gram negativas. Debido a ellas se han clasificado de esta forma. La coloración de gram requiere de 4 soluciones. En primer lugar, se necesita un colorante principal. Este es un colorante básico que en contacto con las células cargadas negativamente reacciona con ellas coloreándolas. El más utilizado es el colorante cristal violeta. La segunda solución es una solución denominada mordente. Este fija las tinciones y aumenta la afinidad entre el colorante y las células. Los mordentes empleados suelen ser sales metálicas, ácidos o bases, como por ejemplo una solución diluida de yodo. El tercer componente es un agente decolorante. El agente decolorante suele ser un disolvente orgánico, por ejemplo, el alcohol acetona. Y la última solución, denominado también colorante de contraste, es un colorante básico de distinto color que el primer colorante, como por ejemplo la safranina. Vamos a evaluar la función de cada uno de estos compuestos. La coloración de gram se inicia con la aplicación del colorante principal, el cristal violeta. Luego se aplica una solución de yodo contenida en el reactivo denominado Lugol, llamado mordente.
que se combina con el colorante principal para formar un compuesto coloreado e insoluble. A este complejo se le denomina yodo cristal violeta. Y en este momento todas las bacterias se tiñen de un color violeta, puede variar de un morado hasta un azul oscuro. Seguidamente se aplica una mezcla de alcohol acetona, pudiendo suceder dos escenarios. En el inciso A, el complejo yodo cristal violeta es removido, decolorando las bacterias completamente. Este es el caso de una bacteria gram negativa. Y en el inciso B, el complejo yodo cristal violeta no es removido, es decir, que es retenido en la pared celular, quedando las bacterias de color violeta o azul oscuro. Caso que sucede con las bacterias gram positivas. Por último, se aplica el colorante de contraste, la safranina, que es un colorante rojo. Este es retenido por las células que se decoloran en el tercer paso. Las bacterias que resistieron a la decoloración y retuvieron el complejo yodo cristal violeta se colorean de morado o azul oscuro y son las llamadas bacterias gram positivas. Contrariamente, aquellas células que se decoloran, es decir, que no retuvieron el complejo yodo cristal violeta y que retuvieron la safranina, se tiñe de rojo o rosado y son las llamadas bacterias gram negativas, tal como lo mencionábamos anteriormente. Seguidamente conoceremos el procedimiento de la coloración de gram. En primer lugar, colocamos una gota de agua destilada en el centro de una lámina portaobjetos. Una vez tengamos nuestra gota de agua sobre la lámina, vamos a ayudarnos con una asa bacteriológica o asa de siembra, colocando la muestra sobre esa gota de agua destilada y haciendo una suspensión o extendido. Cuando tengamos nuestro extendido, en nuestra lámina portaobjetos nos aseguramos de que este extendido se seque al aire libre. Una vez se haya secado, procedemos a fijarlo por flameado. En este caso nos vamos a apoyar con la ayuda de un mechero. Lo vamos a flamear durante 3 veces. El flameado es sumamente importante para asegurarnos de que el extendido no se vaya a borrar o a desprender de la lámina cuando comencemos a realizar nuestra coloración. Luego tengamos ya fijo nuestro extendido, procedemos a realizar los 4 pasos de la coloración. En primer lugar, vamos a cubrir toda la extensión aplicando el colorante principal, cristal violeta, durante 1 minuto. A la hora de aplicar cada colorante, nos aseguramos de no tener contacto con el frotis para evitar la contaminación de los reactivos. Una vez pase o transcurra el minuto, vamos a lavar con abundante agua del grifo. En este caso, el chorro del grifo debe ser suave y no debe de impactar directamente al frotis para evitar que éste se desprenda. Siempre se realiza de la parte superior de nuestra lámina portaobjetos y que el lavado se realice por arrastre. Seguidamente, cuando hayamos eliminado el exceso del colorante cristal violeta, vamos a realizar el segundo paso de la coloración, que consiste en cubrir el extendido con Lugol durante 1 minuto. El Lugol es el mordente y la actividad de este mordente es que habrá una mayor afinidad del colorante principal con la pared celular bacteriana. En este caso se forma el complejo cristal violeta con el yodo. Luego nos aseguramos de eliminar el Lugol lavando con agua de la llave y cubriendo el extendido seguidamente con alcohol acetona, que es nuestro agente decolorante. Y este es un paso crítico que solamente se debe realizar durante 4 segundos. ¿Por qué decimos que es un paso crítico? Porque si se deja reaccionar por más de 4 segundos, puede ocurrir de que todas las células se decoloren.
incluyendo las bacterias gram positivas, que estas no deberían de colorarse si utilizamos el tiempo de 4 segundos, porque es una técnica estandarizada. Si lo dejamos reaccionar por más de 4 segundos, ya estamos saliéndonos del protocolo establecido para realizar esta coloración, por lo tanto no vamos a tener los resultados esperados, sino vamos a tener pues otras variaciones. Finalmente, eliminamos el alcohol acetona lavando con abundante agua de la llave y luego vamos a cubrir el extendido con safranina, que es nuestro colorante de contraste, y lo vamos a dejar reaccionar durante 1 minuto. Transcurrido ese minuto, procedemos a eliminar la safranina lavando con agua de la llave, siempre en un extremo de la lámina portaobjetos, y el lavado se va a realizar por arrastre. Una vez se elimine el exceso de la safranina, vamos a colocar nuestro frotis o nuestro extendido en una libreta de papel secante para eliminar el exceso de agua. Y una vez esté la lámina seca, lo vamos a observar al microscopio haciendo uso del objetivo de inmersión, por lo tanto necesitamos de aceite de inmersión. Si recordamos, en la práctica pasada se hizo énfasis en que las bacterias son microorganismos bien pequeños y estos se van a visualizar con el lente objetivo de 100x, que es el mayor aumento en el caso de los microscopios simples y compuestos, en un aumento de 1000 veces para poder observar la morfología celular. Al enfocarla, podemos tener diferente morfología y diferente reacción al gran. Por ejemplo, cuando observamos cocos o células redondas de color morado, hablamos de cocos gram positivos. Recordemos que la agrupación es importante cuando hablamos de cocos, porque nos ayuda a diferenciar entre géneros. Si observamos bastoncitos de color morado, vamos a estar frente a bacilos gram positivos. Por el contrario, si observamos cocos de color rojo o rosado, estamos hablando de cocos gram negativos. Y si encontramos bacilos o bastoncitos de color rojo o rosado, hablamos de bacilos gram negativos. A continuación tenemos una breve evaluación. En este caso vamos a observar en la imagen a nuestra derecha. Nos pregunta, inciso A, son bacilos gram positivos, inciso B, son cocos gram positivos, inciso C, son bacilos gram negativos, o inciso D, son cocos gram negativos. Primero observemos la forma de la bacteria y nos damos cuenta que son cocos porque son células redondas o esféricas. Y la reacción al gram es positiva porque estamos observando una coloración púrpura o morado. En este caso estaríamos entonces hablando de cocos gram positivos. Acá tenemos nuestra respuesta. Las bacterias gram positivas con forma de cocos de mayor importancia en los humanos son las del género Staphylococcus y Streptococcus. Y aquí radica la importancia de mencionar la agrupación, porque cuando hablamos del género Staphylococcus, usualmente encontramos cocos agrupados en racimos, tal cual lo observamos en la imagen. También se pueden observar cocos agrupados en tétradas, en pares o aislados. Cuando hablamos del género Streptococcus, la agrupación de los cocos gram positivos ocurre en cadenas. En esta segunda imagen estamos observando bastoncitos de color rojo o rosado, por lo tanto hablamos de bacilos gram negativos. La respuesta es bacilos gram negativos. La familia Enterobacteriaceae constituye un grupo grande y heterogéneo de bacterias gram negativas con forma de bastón. Si observamos, como en esta imagen, bastones de color púrpura o azul oscuro, ¿en qué tipo de células estamos pensando? Si pensó
en bacilos gram positivos está en su afirmación correcta, ¿no? Bacillus subtilis es una bacteria gram positiva con forma de bastón que produce el antibiótico bacitracina. Si observamos en este caso células esféricas de color rosa o rojo dentro de las células, a estas se le conocen como clue cells, y vamos a clasificar estas células como cocos gram negativos, conocidos también como diplococos gram negativos, porque su agrupación siempre va a ser en pares. Neisseria gonorrhoeae es una bacteria gram negativa en forma de cocos que causa la enfermedad conocida como gonorrea. Es una enfermedad de transmisión sexual. A continuación, como en todas las prácticas, tienen posteada una autoevaluación, en la cual es necesario realizarla, ya que es conocimiento que también será evaluado en sus evaluaciones parciales, de primer parcial en este caso, ¿no? Vamos a investigar qué es un mordente, por qué se debe fijar al calor las preparaciones, cuál es el paso crítico en la coloración de gram, explicar por qué y enumerar 3 diferencias en la pared celular entre las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Entonces, con esto finalizamos la práctica de la coloración de gram. Para la coloración de gram se necesitan láminas portaobjeto, solución salina estéril, un cultivo de una cepa previamente sembrada, asa de platino, un lápiz graso para marcar y un mechero. Colocamos la lámina portaobjeto, la marcamos para saber dónde vamos a colocar la preparación. En la parte posterior colocamos una gota de solución salina estéril, tomamos el asa de platino, esterilizamos el asa de platino y dejamos enfriar. Flameamos la boca del tubo y con el asa de platino tomamos el cultivo en la superficie. Flameamos el tubo nuevamente, tapamos y hacemos una suspensión . Luego esterilizamos el asa nuevamente. Después de haber hecho la suspensión, dejamos secar para fijar con calor. Una vez seca la preparación, pasamos la misma por la llama 3 veces para fijarla con calor. Y a partir de allí vamos entonces a hacer la coloración. En el primer paso vamos a colocar el reactivo de cristal violeta sobre la preparación. Luego de aplicarla la dejamos actuar por 1 minuto. Pasado el minuto, lavamos la lámina con agua de chorro. Después de lavar, vamos a aplicar el reactivo de Lugol. Aplicamos el reactivo del Lugol y lo dejamos actuar igualmente por 1 minuto. Pasado el minuto, lavamos nuevamente la preparación y ahora vamos a aplicar el alcohol acetona . Lavamos nuevamente la lámina para retirar el exceso . Por último, aplicamos el reactivo de safranina como coloración de contraste. Este lo dejamos actuar de 30 segundos a 1 minuto. Lavamos la preparación con agua de chorro, dejamos secar para observarla luego al microscopio. Una vez
vez seca la coloración, le vamos a colocar una gota de aceite de inmersión para observarla al microscopio. Colocamos la lámina sobre la platina del microscopio, encendemos, nos aseguramos de que el diafragma esté totalmente abierto y el condensador arriba. Luego, con el objetivo de 100x o de inmersión, vamos a subir la platina hasta que esté en contacto con el aceite, teniendo cuidado de no romper la lámina. A partir de allí, vamos a bajar la platina hasta lograr el enfoque.